Buenos días, ya arrancamos desde temprano hoy con Eduardo con el nuevo capítulo de Maldita Angustia. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Nuestro bien. sexto capítulo ya. Sexto capítulo ya, sí. Acá en la montaña, resistiendo. Hoy nos Bueno, convoca un texto de Nietzsche, ¿verdad, Eduardo? ¿Querés Nietzsche. introducirlo? Sí, vamos a saltar un poco al tema de la angustia en Nietzsche. Y cuando hice las búsquedas, todo dirige directamente a un texto de El nacimiento de la tragedia. En el contexto griego, entonces. En el contexto griego, o el uso que Nietzsche hace del contexto griego, para ser Bien. más precisos. Y nos lleva ahí al tema de la angustia. Pero el tema de la angustia en Nietzsche está hacia el final del libro, más propiamente. Yo tengo la costumbre de leer los libros en búsqueda lexicográfica, es decir, eso me ahorra. Hay libros que a veces no merece la pena leerlos de un modo lineal, entonces Ujú. lo leo por temática, usando las palabras y la constelación semántica en torno a esa palabra, y uno más o menos se entera en el 98,99% de De lo qué que quiere trata. decir el autor cuando usa esa palabra, usando un 10% del tiempo que correspondería leerlo de modo lineal. Sin embargo, cuando me puse a leer un poco de Nietzsche, el autor me pidió leerlo linealmente. Y agradezco haberlo leído linealmente, no lo terminé de leer todavía, tal vez para nuestros encuentros futuros voy a terminar el libro de leerlo lineal, pero ya encontré un montón de cosas que son los fundamentos de lo que va a ser la angustia hacia el final del libro, que sin haberlo entendido esos fundamentos al principio del libro, no vamos a entender lo que es la angustia. Entonces tenemos que hacer un recorrido por conceptos que los hemos escuchado hablar de ellos en Nietzsche, pero siempre noción manualística prestada o noción periodística de algún artículo corto. Entonces esto es una muy buena ocasión para aprender en profundidad una visión, cosmovisión nietzscheana realmente de primera mano y profunda de lo que él quería decir cuando interpretaba la realidad. Bien. El estilo del autor es convocante, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es tremendo, no sé, no sé este autor francés católico me hace acordar mucho, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, no me acuerdo cómo se llama, Paul Ricoeur. no, eh, que tiene varios libros, creo que inclusive de santos, y Mm. bueno, pero son estilos así de Y de- avasallantes, de pegar muy fuerte, muy intensos. Ujú. Eh, entonces, además que bueno, tiene un nivel de cultura, de erudición, de, de estética, es sumamente agradable, fácil de leer. Por supuesto, implica alguna base cultural, ¿no? Pero uno entiende por qué Nietzsche es el filósofo de los incultos, digamos, Mm. cuando es el menos técnico de los filósofos. Entonces cualquier persona sin demasiada formación filosófica puede acceder a él y puede creer que está entendiendo. Claro. Quizás también por la proveniencia, no sé si el oficio de Nietzsche era hacer filosofía No, de una no, forma no, él técnica, era más bien es, filólogo, ¿no? es filólogo. Entonces tiene un enorme respeto por la lengua y por el ejercicio Mm. de la lengua. Un enorme respeto. Y la mayoría de las influencias sobre él son literarias, no tanto filosóficas, ¿cierto? Filosófico es medio periférico. La mayor influencia que se da a ver, al menos en este libro, es Goethe Ajá. y Schopenhauer, pero Schopenhauer es como un partner
el cual le va sirviendo a Nietzsche para decirle, tenés razón, pero no. Ajá. Está bueno lo que decís, pero hay que mejorar. Siempre vas haciendo ese juego. Te cita Schopenhauer para decirte, la intuición estaba puesta en una dirección correcta, pero no, no es esa la dirección, es esta otra. Digamos. Siempre está ese juego dialéctico ahí en Nietzsche. Bien. Así que bueno, sin más, entremos a leer los textos y a comentar. Buenísimo. Los textos van a estar puestos en el post, por si alguien los quiere leer, y si alguien quiere hacernos preguntas, también puede dejarlos en los comentarios del post, o en los comentarios del canal de YouTube, o en los comentarios de Spotify. En cualquier medio nos van a llegar las preguntas de todos modos. También vale aclarar que los textos están puestos en el orden del libro, no he buscado un orden sistemático, sino que el tema vamos a ir avanzando, vamos a ir progresando en un sentido helicoidal, profundizando en el mismo modo que lo va profundizando Nietzsche a lo largo del libro. No he tratado de darle mi orden sistemático, sino he seguido el mismo orden en el cual lo va masticando y remasticando Nietzsche, ¿no? El ser humano no es ya un artista, se ha convertido en una obra de arte para suprema satisfacción deleitable de lo uno primordial. Ahí ya arranca, en el inicio mismo del libro, una de las categorías fundamentales para entender todo lo que está hablando Nietzsche, el uno primordial. Ese Y uno primordial es... Sí, te escucho, perdón. es una categoría que puede conceptualizarse de manera clara en Nietzsche, esto uno primordial. Bueno, manera clara, hasta donde uno pueda, digamos. Claro, ok. Lo pone uno como un principio analítico, o sea, como todo filósofo tiende a darle a algún principio la emergencia sobre todo lo demás. Eso es lo que hace todo filósofo. Entonces, en Nietzsche, el uno primordial sería una especie de panenteísmo, o sea, si querés, esto es toda esta cuestión muy oriental, la energía, de hecho, bueno, hay una admiración en Nietzsche y en Schopenhauer por todo lo oriental, la energía, la unidad de todo con todo, una especie de... Pero este uno primordial no se piensa como un principio estático, sino como si fuese una especie en Nietzsche obviamente una cuestión extremadamente dinámica. A mí se me viene la imagen, después de haber leído a Nietzsche, de este uno primordial, una especie de volcán en erupción que siempre se pone a sí mismo, digamos. Ese es el uno primordial en Nietzsche. Entonces, algo avasallante, algo que está ya atrás de todo, que es el principio de toda vida, de toda plenitud, que está detrás de toda manifestación de la vida. Eso sería el uno primordial en Nietzsche, ¿no? La potencia artística de la naturaleza entera se revela aquí bajo los estremecimientos de la embriaguez. Esta es otra categoría importantísima, la embriaguez. Vamos a ir dándole cada vez más vuelta de rosca cuando la encontremos, pero es una categoría muy importante la embriaguez porque es lo que te permite la conexión con el uno primordial. Bien. Es decir, la realidad como tal, la realidad, vamos a hacer el par, embriaguez, sobriedad, la realidad como tal sobria es una especie de engaño que no te permite conectar con el uno primordial. La embriaguez a través del vino, de hecho el tema es lo dionisíaco, ¿no? La embriaguez a través del vino te permite conectar con la realidad real. ¿Cuál es la realidad real? Es ese uno primordial que está detrás de todos. Y lo racional es una especie de sueño que en realidad nos esconde ese uno primordial.
La embriaguez es la entrada, la puerta. Por eso lo vas a encontrar, el concepto de embriaguez, permanentemente. Permanentemente. Cada vez que lo encontremos vamos a darle una vueltita de rosca para entenderlo mejor ese concepto de embriaguez. El barro más noble, el mármol más precioso son aquí amasados y tallados. El ser humano, y a los golpes de cincel del artista dionisíaco de los mundos, resuena la llamada de los misterios eleusinos. Os postráis millones, presientes tú al creador, oh mundo. Ese uno primordial está detrás de toda la realidad. Vamos al siguiente texto. Y siempre volvemos al mismo concepto, es lo que nos conecta con el uno primordial. Como realidad embriagada, la cual a su vez no presta atención a ese hombre, sin que intenta incluso aniquilar al individuo y redimirlo mediante un sentimiento místico de unidad. Esta es la función de la realidad embriagada, esta es la función de lo embriagante. De lo dionisíaco. Claro, de lo dionisíaco, de rescatarte. No sé si vos tenés presente un poco en la realidad griega, ¿no? En Nietzsche, el tema de lo dionisíaco. Claro, sí, ciertamente es una exaltación de las fuerzas primordiales o de las fuerzas más... Y las celebraciones dionisíacos eran especies de carnavales griegos, claro, digamos, claro. Sí, donde se permitía el exceso, claro. el brotar de lo primordial, el uso del vino, el uso de todo lo que era considerado de modo habitual irracional, por así Claro. decirlo. Lo Bueno, instintivo del hombre, digamos, como medio, yo no sé si decir para evadirse o qué, pero para entrar en contacto con otra cosa, ¿no? sí, sí, eso ya lo vamos a explicar, y justamente esa es la función del alcohol. Es todo interesantísimo. Fíjate lo que quiere intentar a dónde lleva esa oposición dialéctica, como realidad embriagada, que no presta atención a ese hombre, sino que intenta incluso aniquilar, o sea, la embriaguez como puerta de conexión al uno primordial, anula al individuo. Esa conexión con el uno primordial es sentir la pertenencia al uno primordial que anula al individuo. ¿Y qué es lo que lo redime al individuo? Ese sentimiento místico de unidad, de ser parte del todo. Esa es la redención del individuo. Entonces, está siempre la oposición dialéctica en Nietzsche. La embriaguez como canal místico de conexión con el uno Primordial. primordial, que viene a rescatar de qué? De la individualidad y de todo lo que es racional y apolíneo. Es interesante eso de la embriaguez porque el alcohol tiene una función extremadamente interesante, hasta desde lo neurológico. El alcohol es contraintuitivo en el análisis. El alcohol, si uno lo ve fisiológicamente, todo médico te va a decir, todo psiquiatra te va a decir que el alcohol es un neurodepresor. Y decir, bueno, pues si es depresor, ¿por ¿Cómo puede qué? ayudarte? Claro, ¿por qué en todas las culturas lo usan como un estimulante en realidad? Como un liberador, ¿no? Porque una de las principales cosas que deprime, una de las principales cosas que borra en el individuo es las inhibiciones sociales. Borra
esta conciencia de lo que se debe hacer minuto a minuto, y esa conciencia de lo que se debe hacer minuto a minuto implica un gasto enorme de energía, una autocontención, una autolimitación, que cuando el alcohol te las borra es como si vos sintieras una expansión, un alivio, un falso en definitiva, pero un ahora puedo ser yo mismo, ¿no? Y es interesantísimo que ese estado de embriaguez libere eso justamente, es decir, libera de todas las funciones racionales de autoinhibición que te permiten convivir en sociedad. Como individuo, este es mi límite, este soy yo. Y el placer que obtenés a cambio, esa es otra cosa interesantísima, borra en todo momento intenso de placer, se borran los límites o se borran. La tendencia, la dirección, no se borran en realidad, pero la tendencia, la dirección es a borrarse los límites de la individualidad. En todo placer intenso, ¿no? Estamos acostumbrados a que nuestro yo sea yo en unos ciertos límites de bienestar. Cuando ese placer es intensísimo, es como empezamos a sentir como que nos fundimos con una realidad distinta a la que nosotros somos. Es Te una experiencia, despersonaliza, como quien dice. despersonaliza, exactamente. Placer intenso despersonaliza. Es la experiencia de la mayoría de los místicos Claro. cuando expresan una unión mística. Obviamente acá no estamos hablando en lo dionisíaco de unión mística, pero apunta también a ese efecto por la intensidad del placer, que no es tanto a través de la unión mística, que probablemente ese efecto de despersonalización está dado por el objeto, es decir, es conexión con algo superior que da el principio y la realidad a todo. Y entonces ahí sí yo me siento parte del todo, entreveo el todo, y mientras más interpreto toda la realidad a través de su principio, más me siento parte de ese principio y menos me siento yo. Es totalmente lógico ahí. Acá tal vez es la intensidad del placer que en algún nivel te lleva a un nivel de conciencia del cual no tenés hábito. Y eso es muy interesante también, porque nosotros tenemos un hábito de ser quienes somos. Y Y esto se estamos, borra. claro, y Desaparece. esto te lo borra por un minuto, Claro. te lo borra por un minuto. Entonces ahí se entienden muchas cosas, como en todas las culturas hay un espacio permitido para el exceso. Fíjate que en todas las culturas hay una fiesta, le vamos a llamar carnavalesca, en oposición a las fiestas de la racionalidad, o sea, de las fiestas que Nietzsche llamaría apolínea. No la llamaría apolínea, ciertamente tendría otra categoría Nietzsche para las fiestas cristianas de la Cuaresma, porque lo apolíneo es otra cosa en Nietzsche. Tendría una categoría bastante más denigrante Nietzsche, ¿no? O sea, como una cuestión más represiva, y etcétera. Pero en todas las culturas está eso. Inclusive Freud habla eh, del brindis del alumno que se recibe como una costumbre en las universidades alemanas de su época, donde creo que era para celebrar que un alumno había terminado sus estudios. El, el protagonista de haber terminado los estudios tenía que decir una especie de discurso bastante cargado de alcohol, todos los presentes. Bueno, era un brindis, pero era un discurso totalmente absurdo, era para hacer reír. Y la función es la misma, que en ese momento caigan todas esas fuerzas de
autoinhibición. Y ciertamente en las personas, en su proceso de crecimiento, mientras esa autoinhibición ha sido menos legítima, más forzada, más extrínseca, más no Heterón. integrada, claro, más heterónoma en el sentido de yo no lo apropio, sino que lo tengo ahí como una condición para funcionar en sociedad nada más. No es Ujú. una regla que yo me doy a mí mismo, sino que es una regla que la sociedad me obligó a adoptar, sea por una mirada, sea para poder funcionar, sea para lo que sea, pero todavía no hay una apropiación profunda de la regla. Hay una disociación profunda de lucha de una cosa con otra, que eso se vive como una camisa de fuerza. Quitas la camisa de fuerza y se da la liberación de las energías, ¿no? Aún así, la fiesta supone un exceso Y sí, de por sí, sí. siempre supone un exceso y creo que tiene conexión con esto, digamos. Es una cierta apertura a, hay algo más en la realidad que la camisa que le has puesto a la realidad. Ujú. Es decir, de vez en cuando es como que la vida misma, y eso se ha impuesto culturalmente, te da un espacio para abrir la ventana a algo que de algún modo te haga sentir vivo, es decir, no absolutamente disuelto en la lectura que vos has hecho de esa realidad y en la versión sistemática con la que estás mirando la realidad, que al final es una camisa tuya, digamos, no es la realidad. Al final Hay sos un otro vestido. horizonte, hay otro horizonte que la cotidianidad no te brinda, Hay más entonces, realidad fuera afuera. de la que yo logro definir. Entonces, la fiesta, el exceso de la fiesta, es el momento en que un poco te sacude eso. Y te sacude a través de la emoción. Eso también lo estaba pensando porque fíjate cómo va a ser en Nietzsche algo increíble, este recurso siempre a la emoción, a la pasión. Un Ajá. poco todos los románticos previos, ¿no? Son previos a Nietzsche. Pero la pasión, la emoción, es el único canal que es como el removedor de pintura, digamos. Ujú. Es el canal que te permite reinterpretarte, reverte o mover una cosmovisión ya dada. La emoción es lo que te puede tirar abajo una cosmovisión ya dada. De hecho, por ejemplo, en el cristianismo, el camino del arrepentimiento, que es el cambio de cosmovisión y lectura sobre los propios actos, comienza con el remordimiento, que básicamente es la tristeza culpable en relación a aquello que he sentido. Entonces siempre la emoción, para lo que sea, para bien o para mal, y acá no lo estoy diciendo en sentido cristiano, la emoción es el camino de la conversión, de la cosmovisión que yo tengo sobre la realidad. Es como un sacudón que la realidad le da a la lectura que nosotros tenemos de la realidad. Qué interesante, porque esto de Nietzsche de volver a las fuerzas primordiales, si se quiere, o a lo más instintivo del hombre, tiene de verdad esto de que el sentimiento es como el punto de inicio también. Total. Es más, inclusive es una oposición dialéctica. La embriaguez es fundamentalmente sentimiento. Ujú. Es no, inclusive es antirracionalista o una llamada a lo irracional, Mm. como una especie de vuelta al torrente emocional volitivo de ese uno primordial, que se ve limitado, porque bueno, tienen ese modo de manifestarse en la conciencia humana, por lo racional, que va creando una especie de autoengaño, una realidad ficcionada. Todo lo racional es una especie de realidad ficcionada, de la cual al final va a liberarte la embriaguez. Ujú.
es como un movimiento pendular aquí, ¿no? Quiero decir, da la apariencia, al menos como que Nietzsche reacciona contra algo, es decir, el hombre encasillado en las estructuras de la razón, el racionalismo, que trata de secar la realidad en conceptos, y esta propuesta de Nietzsche o esta intuición que tiene de decir, no, el hombre es más que razón, el hombre posee fuerzas primordiales que lo pueden conectar con una realidad, con el uno, no sé, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 y eso es, imagínate el contexto, o sea, venís de Hegel, Fichte, Schelling, Kant en Alemania, y tenés el El gran corset reaccionario tremendo. Sí. Corset y tenés la gran reacción, por un lado, a niveles profundísimos, que yo no sé qué nivel de conocimiento puede haber tenido Nietzsche de Kierkegaard, creo que muy bajo o nulo, pero ciertamente lo que de primera mano maneja Nietzsche es Schopenhauer, que también es una reacción de ese tipo. Y Schopenhauer muy basado en lo oriental, y lo oriental es siempre eso, lo oriental es siempre es una reacción hacia el racionalismo intelectualista, analiticista de Occidente. Ujú. Esa reacción en Nietzsche es llevada al paroxismo, es llevada al elemento más profundo, al nivel más profundo posible y pensable. Ujú. De Pero hecho, sí, sí, parece también como que Nietzsche culpa de todo esto, digamos, culpa no sé si decir al cristianismo, o quizás antes de él, a Sócrates por haber secado la imagen del hombre, es decir, haberlo hecho racionalista al ser humano, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, todo lo que es la moderación cae Ajá, bajo el qué cañonazo interesante. Ujú, de Nietzsche, ¿no? Que la moderación es una limitación racional de estas fuerzas primigenias que tienden a su objeto. Eh, si vos te acordás un poco de Aristóteles, decía, nosotros, bueno, Aristóteles, en psicología lo puedes comprobar, el ser humano es como un núcleo de intereses unificado de intereses respecto de diversos objetos y cada nivel de la persona tiene una intensidad de la búsqueda de su objeto que inclusive si es liberada anularía todo el resto. claro. Si yo quiero sexo, la necesidad de sexo tiende a anular el resto de la racionalidad, tiende a anular el resto del ser, digamos. Entonces, y eso esencialmente en Aristóteles y también en el cristianismo vendría a ser el desorden, o en términos religiosos, del pecado, ¿no? El transgredir un supuesto, caso aristotélico o cristiano, un supuesto orden dado de cómo debería yo respetar esa subordinación de esos diversos planos de intereses que yo tengo dentro de mí mismo y los hago convivir en lenguaje aristotélico en un dominio político, no despótico, como si era el hombre antes del pecado original, que tenía un dominio despótico sobre sus pasiones, tan fuerte, tan ordenado al principio racional, que, por ejemplo, solo se da cuenta el hombre de estar desnudo después de haber pecado, Ujú, porque recién en ese momento siente que hay un desorden que se revela y que desafía al orden superior de la razón. Y recién ahí siente la dialéctica. Antes no la ha sentido en ningún momento. Podía mirar el hombre a una persona del sexo contrario totalmente desnuda sin que eso generara ningún tipo de desorden. Por lo tanto, el otro nunca se sentía puesto mm, en el lugar de objeto. Por tanto, se sentía totalmente apreciado, principalmente como persona, y nada de su cuerpo
era necesario ser ocultado, porque no iba a ser mirado como cosa a ser usada para satisfacer un principio, en Aristóteles, en el cristianismo, más bajo. Qué interesante esto del texto, porque habla del ser humano en términos de aniquilación y redención, Nietzsche, ¿no? Es decir, Claro. Y debe claro, es que la embriaguez es la puerta de la aniquilación del individuo, donde lo que se rescata, ¿qué se rescata? Bueno, que se en redime, realidad no que es se redime. redención, sino Claro. que se lo trae de nuevo a su conciencia, que es parte de ese uno universal. En mi fantasía, a mí me gusta mostrar la metáfora, cómo visualizo ese uno universal. Eh, si uno pensase en uno, lo primero que se te viene a la cabeza es Plotino, pero cuando piensa en Plotino, uno ve una cosa única, estática, idéntica a sí mismo, ahí Quizás, puesta. claro, En cambio, en Nietzsche, la fantasía que se me viene a la cabeza es el tsunami, ¿no? Es una ola enorme que todo lo convierte en lo mismo a través de una dinámica arrolladora, haciéndote parte de lo mismo, pero en esa dinámica. claro. Esa es la imagen que mejor te transporta a este concepto de uno arrollador. Por eso es tan fácil, digamos. Y claro, sí, obvio. Y tan seductor, Claro, y tan seductor. tan Porque, seductor. porque en cierta forma te obliga a renunciar a determinadas categorías humanas de entendimiento de la realidad que te limitan, ¿no? Es decir, vos pensás Sí, la realidad y la realidad te limita a vos, a individuo. En cambio, esto te hace como saltar la valla, saltar y sí, y decir, saltar la valla en todo nivel, es decir, en ese status quo del mundo contemporáneo, que es la rebeldía permanente, es decir, uh-huh, te da un estado de rebeldía contra algo que es parte de vos mismo, que es tu individualidad y sus limitaciones. uh-huh, Y redime la locura del yo de ser Dios. claro. Redime la locura del yo de la expansión total y absoluta de los propios deseos. Es decir, lo que habíamos definido tal vez en Kierkegaard, exactamente al revés, Uh-huh, como la fuente de toda tristeza, ¿no? La fuente de toda angustia, que es la expansión enloquecida de lo que yo quiero. Acá Nietzsche te dice exactamente lo contrario. Tu angustia está en no dejar expandir bien. totalmente y bautizar eso, redimirlo, cambiarte de lugar. Eso es lo bueno. En este sentido es el anti-Kierkegaard, ya. Y el anti-Kierkegaard, y Kierkegaard explícitamente en algunos textos, si vos lo mirás, es como si estuviera hablando de Nietzsche. Crea la categoría de lo demoníaco, Lo demoníaco. que es Genial. ver lo bueno y definirlo exactamente por lo contrario. Uh-huh. Definirlo exactamente por lo contrario. Solo por curiosidad, vamos a ver si tenemos algún texto copiado. Este no lo hemos usado, este texto. La certeza, la interioridad, que solo puede alcanzarse mediante la acción. Es maravilloso. Este texto. Es el criterio de si el individuo es demoníaco o no. Basta atenerse a la categoría para que todo quede resuelto y ver claramente que, por ejemplo, la arbitrariedad, la incredulidad, la burla de la religión no carecen, como generalmente se cree, de contenido. O sea, parece que estuviera hablando Sí, de Nietzsche. es buenísimo. Parece que Kierkegaard estuviera hablando de Nietzsche. Basta atenerse a la categoría para que todo quede resuelto y ver claramente que, por ejemplo, la arbitrariedad, la incredulidad, la burla de la religión no carecen, como generalmente se cree, de contenido, sino de certeza, precisamente en el mismo sentido que lo hacen la superstición, el servilismo y el fanatismo. Los fenómenos negativos carecen precisamente de certeza porque yacen en la angustia del contenido, es decir, yacen en la angustia de, en algún lugar, esto que estoy diciendo no refleja la realidad. Uh-huh. Eso es lo que quiere decir. Y el otro, ¿dónde está el otro?
La Te certeza. tomó el mismo texto, pero en italiano, me parece. Ah, sí, sí. No, no, entonces lo mismo. Sí. Pero la categoría es esa. La categoría es esa de lo demoníaco, ¿no? O sea, vamos, sigamos con el texto siguiente. ¿Vos tenés algo más para decir? No, no. Estaría bueno ver después cómo, bueno, sigamos para ver cómo entra el tema de la angustia de una manera Más más específico. fuerte, ¿no? Buenísimo. Pero no, no creo que lleguemos. Eso está en los textos finales, no creo que lleguemos hoy. En aquellas festividades griegas prorrumpe, por así decirlo, un rasgo sentimental, la Ujú. emoción, el sentimiento de la naturaleza, como si ésta hubiera de sollozar por su despedazamiento en individuo. Tremendo. Está clarísimo. Claro, por eso son misterios, digamos. Quiero decir, es una celebración a la vez religiosa, si se quiere. Porque la celebración de esos misterios, el estado dionisíaco, tal como lo describe Nietzsche, se da en un contexto celebrativo griego religioso, ¿no? No era simplemente juntarse a tomar alcohol y evadirse de la realidad. Sí. Yo creo que, bueno, culturalmente el orden debe haber sido distinto, es decir, la misma necesidad esta de descompresión social genera esas fiestas en todas las culturas. Sería interesante para un estudio sociológico, pero estoy seguro que toda cultura tiene un carnaval. Ujú. Y sería mucho más interesante si se pudiese estudiar históricamente, tal vez algún profe de historia o algo así, en las culturas pre-Cristo, digamos, hace, antes de Cristo. Ujú. Sería interesantísimo ver la existencia de los festejos, porque de algún modo toda sociedad como sociedad se constituye a sí misma con la búsqueda de un bien. Y un bien implica leyes, implica limitaciones, implica posicionamientos individuales, implica vos tenés que funcionar así, de este modo, en este lugar. Implica represión, Mm. implica autoinhibición para poder funcionar en ese contexto social. Entonces, seguramente en toda sociedad debe haber una fiesta o el concepto mismo de la fiesta en algún punto, esa parte del exceso implica una liberación de esa visión individual. La embriaguez como concepto máximo de ese hecho, ¿no? En el ditirambo dionisíaco, dice Nietzsche, el hombre es estimulado hasta la intensificación máxima de todas sus capacidades simbólicas. Ah, y volviendo a eso, que vos decías, eh, el tema de lo irracional, ¿no? Justamente, si yo me quiero desprender de todo lo racional, lo que queda es irracional, pero por definición, es decir, quiero negar lo racional. Entonces lo que queda es irracional por definición. Y si te queda irracional por definición, ¿qué te queda? En un cierto nivel inferior, lo emocional. Y en un cierto nivel superior, lo que yo llamo lo preterracional. Por supuesto, todo está englobado en una misma bolsa, Nietzsche. Yo lo distingo porque yo creo que hay que distinguirlo. La, lo emocional es irracional porque está en otro nivel heterogéneo y porque está en, debajo de lo racional y está en orden a lo racional. Claro. En cambio, lo voluntario, la elección libre, es irracional en su esencia, no porque esté en contra de lo racional, sino porque es preterracional, está más allá de lo racional, porque es el fin de la racionalidad, ofrecer todas las condiciones de bondad a través de el vidrio transparente de la razón para que ese ser individual que llamamos hombre haga su elección a través de ese puente que es la razón, poniendo algo de creatividad, de novedad en la realidad, que no puede ser previsto por nada de lo racional. Claro, no es una emanación de la razón, la voluntad. No,
Ni el ni, acto voluntario. ni una consecuencia, ni un cálculo, Claro. ni un cálculo a priori. Sino que es una apuesta de algo absolutamente nuevo, no determinable a priori desde ningún punto de vista. Antes no existía, ahora existe porque yo lo he querido, yo Lo he lo he puesto, elegido. lo he puesto, lo he puesto. Es interesante también cómo en todos los filósofos este uso del verbo poner está puesto, ¿no? O sea, poner tiene una connotación geográfica, topológica, una cosa, un lugar, otro lugar, poner, ¿no? Esto de la intensificación máxima de todas sus capacidades simbólicas. La expresión es Claro, buenísima, ¿no? sí, pero es un poco contradictoria, pero bueno, se entiende, es la intensificación de todo lo que te hace abandonar la formulación racional y te lleva a un simbolismo que es negación del simbolismo, que te permite abrir la puerta a esto del misterio. El misterio, justamente eso es lo que quería decirte antes, se me fue la línea de racionamiento. El misterio es intrínsecamente irracional, no es explicable, por eso todos los misterios griegos, lo que fuera, van a ser siempre misterios, porque lo racional, lo simbólico es abierto, no es una explicación, no existe explicación unívoca alguna, sino que está siempre abierto para distintas interpretaciones, que toda interpretación luego es reductiva de Claro, la es realidad del reductiva a misterio. algo. A algo. Algo, entonces nunca es satisfactoria en relación a ese misterio, ¿no? Algo jamás sentido, mira, aspira a exteriorizarse. La aniquilación del velo de Maya, la unidad como genio de la especie. O sea, la unidad es el último punto resolutivo que hace ser todo, Ujú. más aún de la naturaleza. Y acá empieza toda la dialéctica de lo apolíneo Y lo eh, dionisíaco. y lo dionisíaco, sí. Apolo nos sale de nuevo al encuentro como la divinización del principium individuationis. Esto es otra de las categorías, ¿no? El principio de individuación. El principio de individuación ya lo vamos a ir viendo, le vamos a ir dando vueltas de rosca. El principio de individuación es exactamente eso, es todo lo que hace al hombre ser individuo. Y todo lo que hace al hombre a ser individuo no es el ser, no es el ente, no es un yo puesto, como uno diría en una perspectiva existencialista, kierkegaardiano, realista, atomística, ¿no? Ese yo puesto en la realidad que se autopercibe a sí mismo como limitado, pero con aspiraciones de infinito, pero ya está puesto, sino que el principio de individuationis es el yo ocultado o el principio de ocultamiento que hace crear una farsa de yo que oculta la fuerza del uno primordial. Una especie de alienación. Es el camino de la alienación, de la desconexión con el uno primordial, con esa fuerza avasallante que estaba detrás. Ese es el principio de individuación. Claro, aquello que en realidad te pone como ser uno y que es lo más valioso que el hombre tiene, si se quiere, o algo de lo más valioso, es aquello que Nietzsche ve como lo más Totalmente alienante. alienante, claro, pero es tremendo, ¿no? Por eso es como si Alienante. tan fascinante leerlo, tan fácil, ¿no? Porque te hace olvidar de que estás limitado. Claro. Y esta tentación, este sueño, non serviam
que llevamos todos adentro en algún lugar, te lo habilita, te dice, te lo ¿sabes qué? libera. Eso que sentiste siempre, Eso está tenés bien. razón, está bien y tenés razón en haberlo sentido. Y imagínate en la cultura moderna, todo progre de medio pelo, Estaría re de acuerdo con esto, pero a la vez porque es la salida le, fácil, ¿no? le Pero calza, le calza porque lo hace sentir un rebelde en algo en que en realidad es el mundo de iPhone. Es decir, yo leí un artículo muy interesante que decía, ¿qué vende iPhone? iPhone vende la rebelión al status quo. Si antes era complicada una computadora, yo te lo hago simple. Te, te- te- te vendo algo que te hace sentir que vos tenés un nivel social. De hecho, la mayoría de mis pacientes tienen iPhone en Estados Unidos y se gastan $1000 en un celular. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es inconcebible tener otro tipo de celular. Y en esa rebelión al status quo es un enorme status quo, porque todos tienen iPhone. O sea, no hay, sos parte del sistema que te captó y te vendió que estás siendo distinto haciendo lo mismo que todos los demás. claro, si todos somos iPhone, nadie es iPhone, digamos. Sí, o sea, ¿qué tenés de distinto? Claro, nada. En el mundo de iPhone, todo lo políticamente correcto en la actualidad es exactamente eso, es el progresismo, ¿cierto? Es la rebelión al status quo. Hoy, la rebelión al status quo es encontrar los principios estables de la realidad, Claro, los claro. que hacen que la realidad sea realidad. Esa es la única rebelión real al status quo. Lo demás es más de lo políticamente correcto, que es la pose de rebelde.